Catedral de Santiago, pero también estamos con otro poeta acá, con Pablo Maquena. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, amigo de la familia de Nicanor y cercano a él también. Vamos a conversar contigo, Pablo, hoy día, pero tenemos que también celebrar la vida, si eso es importante, celebrar la vida, la obra de Nicanor Parra. La inmortalidad. La inmortalidad. La Daniela Muñoz Impresionante. preparó un reportaje, tenemos a Pancho Sanfurgo, que también está en vivo desde La Reina, y seguimos revisando el reportaje ahora. Mínimo de palabras, hay que tratar de cubrir el máximo de realidad. Lo que hay que hacer es jugar más que pensar, porque esto no es arte, ni filosofía, ni poesía, sino que es más bien juego. Que nadie me diga que no comprende los antipoemas. Todos deben reír a carcajadas. Para eso me rompo la cabeza, para llegar al alma del lector. Hay 2 panes. Usted se come 2, yo ninguno. Consumo promedio, un par por persona. Esta es una de las frases más icónicas y simbólicas de Nicanor Parra Sandoval, un referente de las letras nacionales y el mayor del clan Parra, creador y compositor de la antipoesía, un hombre de una genialidad formidable, a veces poco comprensible por muchos, pero que sin duda alguna mantuvo una carrera revolucionaria que marcó la poesía hispanoamericana. A los 103 años de edad, Nicanor II Parra Sandoval dijo adiós a esta tierra, tal como lo manifestó con sus insuperables palabras en su discurso fúnebre. Los pequeños ratones me sonríen porque soy el amigo de los muertos. Estoy viejo, no sé lo que me pasa. ¿Por qué sueño clavado en la cruz? Han caído los últimos telones. Yo me paso la mano por la nuca y me voy a charlar con los espíritus. Es todo muy triste para la familia, todo lo que está pasando. Es una pérdida grande, no solamente para el país, yo creo que para la cultura de Chile. Es un legado muy grande que dejó mi tío. El poeta y físico matemático era de una mente lúdica, inigualable, que podía recitar con absoluta facilidad y de memoria poemas no solo en español, sino que también en distintos idiomas. Además contaba chistes callejeros y recapacitaba a conciencia sobre la vida, la muerte, los misterios y también la incertidumbre. Una vez que Violeta Parra se suicida, que era la estrella probablemente de la familia, que era la rockera, Parra toma esa posta y vuelve al mundo de lo popular. Para unos era un verdadero genio, mientras que para otros era realmente un incomprendido. Un hombre que tuvo su origen en San Fabián de Alico, en Chillán, que fue hijo de una campesina y un profesor de matemáticas. Nicanor era el mayor de 8 hermanos, prácticamente todos artistas. Violeta, de Gracias a la Vida, el tío Lalo, rey de las cuecas choras, y Roberto, de La Negra Ester. Fue en ese ambiente donde Nicanor pudo desenvolver su talento, el que conoció luego de estudiar matemáticas y física en la Universidad de Chile. El principio de economía de las matemáticas rige también la poesía, o por lo menos la antipoesía. Con el mínimo de palabras hay que tratar de cubrir el máximo de realidad. Si bien este hombre se tituló como profesor de matemáticas, sus mayores aportes y recuerdos fueron en el ámbito y plano artístico, ya que fue allí donde recibió el Premio Nacional de Literatura de 1969, el de Latinoamérica y del Caribe Juan Rulfo y el Premio Miguel de Cervantes en 2011. Es así como su vocación matemática la inundó en su propia literatura. Sin embargo, este antipoeta nunca logró conseguir el premio Nobel, pero fue presentado como candidato en varias oportunidades. Su abuelo dice que no obtuvo este galardón por conflictos políticos. Un personaje que creó un lenguaje único porque nació con un sello peculiar, original, que desbordó en sus antipoemas. ¿Por qué te dedicas a la poesía? Porque no le tengo miedo al ridículo. ¿A quién piensas dedicar tus obras completas? ¿A Dios, exista o no exista? ¿Cuántas son Dios más Dios? 4. Políticamente, ¿cómo te defines en la actualidad? Como un anarquista renovado. Justamente de esto nace su increíble libro Poemas y Antipoemas de 1954, el cual marcó un quiebre con la tradición de todo nuestro continente. Un hombre que era poco común y que definió el antipoema como un conglomerado de artefactos a punto de explotar. Y claro, estos instrumentos eran irónicos y chistosos, de un carácter rupturista, nuevos, frescos e irreverentes. Maestro, siempre me ha inquietado, en verdad se lo pregunto desde el fondo del alma. ¿Por qué usted siempre, pasen los años, usted insiste siempre en que 2 más 2
son 4. Ya. ¿Por qué? Desde que escribió el primer verso hasta ahora. Ya. En realidad, no siempre, porque esto lo he reemplazado por la siguiente igualdad. Dios más Dios igual 4. De una imaginación que a veces pocos logran comprender, pero que finalmente reflejan toda la poesía que él realizaba. Él propuso un estilo innovador, particularmente de versos que no solo se desprendían de las normas tradicionales de la poesía o la gramática, sino que este personaje recurría constantemente al humor, al absurdo, al arte callejero. ¿Cuál era el motivo principal? Acercarse a todas las clases sociales. Aquí podemos ver un ejemplo. En este caso, Nicanor escribe un acróstico doble, mientras anota: Padre nuestro que estás en el cielo, conforma una frase irónica: tome Coca-Cola, amén. Así, tal cual como lo ve, es la poesía única e inigualable del galardonado antipoeta chileno. Un hombre que sin duda dejará un legado más que importante en la literatura, sobre todo por su originalidad. Los muertos también mueren. El cadáver es algo transitorio. En algún minuto de su vida se produce un quiebre y se acaban las lamentaciones y comienza un sentido del humor mucho más mordaz, mucho más rupturista, y que abre paso para que otros poetas también lo observen y vean que ese tipo de poesía también se puede hacer. Claro que tengo mi proyecto para después de muerto. Resucitar. Sin embargo, este hombre también pensó en su muerte, porque si bien este fue un hombre bien longevo, también pensó en el lado opuesto de la vida. Un ejemplo concreto es lo que Parra publicó en 1969, su antipoema llamado Últimas Instrucciones, un escrito parte del compendio Obra Gruesa, en que a modo de testamento literario indicó que se debía proceder a su muerte. En él señaló que malditos serán quienes lo velen en el salón de honor de la universidad o en la casa del escritor. Además pidió 4 objetos que deben incorporarse en las exequias: un par de zapatos de fútbol, sus gafas negras para manejar, una basinica y un ejemplar de la Biblia. Él se sentía muy orgulloso y se sintió siempre muy orgulloso de su condición de chileno. Él nunca se cambió de nombre, no usó ningún seudónimo. Y él fue siempre profundamente representativo del alma del registro cultural campesino chileno. Entonces él es un ejemplo muy alto de quien logra llegar a ser una personalidad universal, pero sin dejar de ser chileno. Este es Nicanor Parra, un antipoeta sublime, uno que entregó su vida a las letras y a la cultura nacional, un genio que cautivó nuestros oídos, que marcó la literatura hispanoamericana y que de seguro es el único hombre al que 103 años de vida no le bastaron. Pero no nos preocupemos, porque Nicanor Parra va y vuelve. Ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que fui. Una mezcla de vinagre y de aceite de comer. Un embutido de ángel y bestia. Ocupando las palabras de Pablo Maquena, un inmortal, Pablo. Absolutamente. Oye, vuelvo. Voy y vuelvo, no, yo creo que ya se quedó para siempre. Además que la inmortalidad la probó mucho antes. Si uno ve todos los reportajes que han mostrado, uno dice, ¿cómo hicieron un reportaje en tan pocas horas? La verdad es que están todos los reportajes hechos y hace muchos años uno ve el grano de los reportajes y es como ver Almorzando en el 13. La gente pensaba que se iba a morir hace 20 años y seguía viviendo y coleando. Perfecto. Y tú fuiste privilegiado porque lo conociste en la cosa cotidiana, sus cercanos, sus familiares. A mí me tocó estar un par de veces, pasar fin de semana en la casa en Las Cruces, más por la amistad con los hijos, pero me tocó estar con él y la verdad es que tenía una cabeza que era absolutamente alucinante. Y su cosa con la palabra y con la cultura y con lo popular. Era un tipo fascinante, porque además mucha gente llega con la cabeza, uno dice, mi abuelito está bien de cabeza. Claro. Está lúcido. Está lúcido, pero esto es mucho más que eso. Él era un artefacto a punto de explotar todo el tiempo. Sus genialidades, sus ideas, su memoria. Ya a los 100 años de repente podía perderse y de repente se acordaba de algo
y te salía con una historia del año 42, a las 11 de la mañana nos subimos al auto, partimos con exacto quién estaba, con qué persona. ¿Tomaba apuntes, seguía? ¿Cómo lo viste tú en lo cotidiano? Escribía, nunca dejó de escribir. Además que tenía estos cuadernos maravillosos que son cientos, que algunos se han perdido. Ha sido bastante polémico el tema de los cuadernos. Y siempre siguió escribiendo, siempre siguió haciendo las traducciones. Porque además un tipo de una cultura muy vasta. O sea, traducir a Shakespeare y hacer una buena traducción de Shakespeare. Cualquier cosa. Viniendo de San Fabián de Alico, claro. Es un tipo además que no solo es la literatura, físico, matemático. Llegó muy lejos además en todas esas áreas. O sea, llegó a ser profesor en Inglaterra. Tanto de literatura como de... No, un personaje muy especial. Pero cuéntanos tú, porque me imagino que para ti la primera vez que lo conociste debe haber sido sorprendente como poeta también. ¿Cómo llegaste a él? A mí siempre me produjo una cosa... ¿Qué? De respeto. Tiene una cosa más totémica. Claro. Él, o sea, de cara, de voz. ¿Qué le hablo? ¿Cómo le converso? Tiene una cosa muy fuerte. Qué miedo. Yo me acuerdo, una vez me tocó ir con La Rosa, con mi hija. La Rosa tenía como 4 o 5 años, hace como unos 5 años atrás. Y enganchó muy bien con La Rosa. Estuvieron todo el fin de semana como dando vueltas juntos. Ahora yo... Era bien guaguatero, parece. Sí, y me imagino que además encuentro mucho más inteligente a La Rosa que a mí. Mucho más interesante, le encuentro toda la razón. Yo decía, ¿qué conversarán? Porque además se juntan estos mundos, la vejez, con la niñez hay algo que vuelve a fundirse. Y un tipo que jugaba con las palabras, que jugaba con el mundo, que jugaba con los objetos. Entonces también tenía una cosa muy de niño. Y en ese encuentro que tú estabas con tu hija, luego lograste conversar con uno y dice, bueno, ¿cómo le meto conversa? Sí, me tocó muchas veces conversaciones. Me acuerdo una vez hablando de los orígenes un tipo con mucho sentido del humor, de los orígenes de la antipoesía. Que me dice, yo no inventé la antipoesía. La antipoesía está en todas partes. Es el juego del lenguaje, que no solo el lenguaje de las palabras, sino ciertos gestos, ciertos... Y me cuenta que él era profesor en Chillán, un profesor de escuela rural. Yeah. Y un profesor muy severo. Entonces ponía a todos los niños en fila y los ordenaba. Y no les caía muy bien a los niños. Hasta que un día, estaba hablando de los años, no sé, 30, llegan todos los niños con antiparra. Como que ya existía no sé si existía el esquí o todo, o subían a la cordillera. Y todos llegaron con antiparra en un acto como de desagravio contra el profesor. De protesta. O sea, es un acto antipoético absoluto. Entonces, estamos contra usted, señor, que es muy pesado. Pero eso explica también un poquito para que de repente hay gente que dice, bueno, ¿y qué es lo que es la antipoesía? Uno podría decir es la ridiculización de todo. No, es súper difícil es difícil, pero no es tanto porque es algo que está en el lenguaje. Lo que él hace son pequeños, se habla mucho de los artefactos, son artefactos de lenguaje en que juega con las palabras de una manera muy precisa, pero además toma el habla de la calle. Claro. Pero no es poesía al paso, no es cancioncilla de provincia. Él agarra estas palabras y las junta y empieza a jugar con ellas y las hace explotar. Parra, de alguna manera, es el padre del meme. Sí, o sea, padre inventó miles de cosas 30 años antes. El meme lo inventó él. El quebrantahueso. El lenguaje de Twitter, toda esa cosa de la precisión, de en pocas palabras decir algo, es parriano. Y está en el lenguaje, está en el cotidiano. Lo que pasa es que el tipo lo eleva, porque se habla mucho de que baja a los poetas del Olimpo, tomando como el lenguaje más popular. Pero ese lenguaje popular él también lo eleva a un lugar. Agarra todas esas palabras, agarra ese humor, agarra lo ladino, agarra esta inteligencia, esta originalidad y la hace explotar. ¿Y él tenía conciencia de lo que generaba? ¿Le gustaba, por ejemplo, que se riera la gente? Sí. Él tiene conciencia de repente del golpe que hay toda una evolución en Parra, o sea, parte muy influenciado por los surrealistas. Un tipo que le explota la cabeza cuando lee a Kafka, cuando lee a los ingleses, a John Donne, poetas muy antiguos. Y de repente empieza a tomar esto y empieza a tomar una posición frente a la poesía y frente al mundo, con respecto al lenguaje, con respecto a esta cosa discursiva, sentimental. Pero te lo digo frente al tema cotidiano. Por ejemplo, la gente lo pasaba a ver, trataba de sacarle fotos. ¿Él tenía conciencia de lo que generaba? Sí, absolutamente. Bueno, él era... Lo que pasa es que estamos hablando de una persona que vivió 103 años, entonces uno lo agarra hay distintas épocas de él. Los últimos años
se puso más arisco, tenía un tema con las fotos, tenía un tema con que lo grabaran. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque él se da cuenta de que se había vuelto en cierta como iconografía pop. Claro. La gente quería un pedazo de Parra, todo el mundo quería un pedazo de Parra. Y si los cuadernos desaparecieron es porque todos quieren algo de Parra. Sin duda. Por supuesto. Y Parra también es parte de todos nosotros. Y pasaban por fuera de la casa también, a sacarle fotos. Sí, pero de repente recibía a cualquier persona que iba pasando. Y llegaban unos profesores eméritos de otras partes del mundo que se quedaban en la puerta y no había nada. Turismo cultural, decía. Sí, le pedían entrevista y decía... Sí, por supuesto, sería $1 millón. Y le gustaba, y era muy bueno con los negocios. O sea, y si le hubieran pagado $1 millón, le da. Entonces, bueno, ya me bajo a 100.000, pero... Era bueno, era muy bueno para los negocios, es que era muy bueno para los números. Bueno, claro, matemático. Hay algo que a mí me llama mucho la atención en Parra y siempre dice que todos los poetas tienen algo de atormentado. Y por un lado, hay personas que dicen, no, su poesía, con la poesía de él nos reímos. Pero hay otros que dicen, ojo con leerla, que uno se puede terminar quitando la vida del nivel de profundo que. De hecho, Valente, que su seudónimo es el de José Miguel Ibáñez, él decía que poeta, que era un religioso al revés. ¿Por qué? Porque es todo el sinsentido. Entonces que para leerlo uno podía terminar incluso muy mal si alguien no te guiaba. ¿Qué lo quiere Parra al final? ¿Cuál de los dos lados o los dos? Sí, lo que pasa es que el uso de este lenguaje cotidiano que baja un poco que uno siente que baja la poesía, no por eso uno está diciendo cosas menos profundas. Es la manera en que juega con las palabras que lo hace parecer más cercano. Pero claro, además la iconografía religiosa está presente en Parra. Ese voy y vuelvo es muy potente. Sí. El resumen de la salvación. Y en poemas y antipoemas para mí ese libro en particular es una joya. Hay poemas que son absolutamente maravillosos y son desgarradores. Y el mismo Hombre Imaginario. Ay, es que sí, es tremendo. Claro, después entra los últimos 20, 30 años, los discursos de Mesa y todos estos artefactos, empieza más en este juego muy propio de la modernidad y muy previo a lo que nosotros entendemos por modernidad. ¿Pablo? Andrea. Sí, es que uno, ve este Parra genio, una de las figuras más importantes del último siglo a nivel mundial, pero por otra parte ve ese Parra sencillo, ¿no? En su escarabajo, tomando vitamina C, que entiendo que era parte como de su fórmula mágica para mantenerse como estaba. Una cosa que la gente, claro, uno dice, si vivió 103 años, todo lo que haya hecho Parra lo voy a hacer. Por favor, infórmanos. Y con el riesgo de dar datos clínicos, datos médicos en los matinales, porque uno termina preso. Dalo nomás, lo vamos a notar. Este fue Parra, no lo dije yo. Parra mandaba a una farmacia especialmente a hacerse unas dosis que yo no me sé exactamente los números, por ejemplo, que es 100 miligramos de vitamina C. ¿Qué? Lo que equivale a 40 pastillas de vitamina C. Ya. Y se lo tomaba diariamente. Anota, Andrea. Pero ¿cómo? ¿Diariamente una? No, los 100. Una bomba de vitamina C. Vitamina C. Hay unos concentrados. 40 días concentrados en uno. Primera gran receta. Y la segunda, que es absolutamente maravillosa, tenía que ver con cómo manejar la luz. A ver. Parra decía que había que levantarse viendo salir la luz. O sea, desde la oscuridad total, ver cómo amanecía. O sea que estamos todo lo que es. Yo no creo que Lo que hacemos matinales, dices tú. Y lo más lindo, había que acostarse viendo ponerse la luz. O sea, no se podía prender una luz en la casa hasta que la casa se llenara de oscuridad. Mira. O sea, bajaba el sol en las cruces, seguía poniendo el sol hasta cuando no se veía nada. Recién ahí se podía llegar a prender la luz. Yo siempre pensé que era una manera de echar a los comensales que llegaban al almuerzo y querían quedarse hasta tarde. Y si hay algo que te caga la onda. Buena técnica. Estás en la sobremesa tomándote algo y de repente empieza a apagarse la luz. Además, claro, es una especie de ceremonia con respecto al universo y al cielo. Le gustaba el ruido, la cantidad de gente claro, que lo fueran a ver. Tenía que estar en silencio. Entonces, ¿tú sabes cómo se empieza a chanchar la fiesta? La sobremesa, sí. Cuando empieza a apagarse el día, hay que estar tranquilo, oscuro. La gente decía, ya, hay que irse. Entonces yo nunca supe si era una manera de echar a los comensales o realmente... Pero vivió 103 años, entonces hay que creerle. Y lo encuentro muy bonito, además, para practicarlo. ¿Tenía algo más en la comida, por ejemplo? ¿Tú decías que tenía una nutrición particular? O sea, no, que comía como un pajarito. A ver, y se cuidaba. Además, un tipo que no tomaba,
lo tomaba muy poco, una copita de vino, pero siempre se cuidó mucho, no se llega a los 103 años de milagro. Pablo, ¿y la vida amorosa de Parra? ¿Hay alguna anécdotas tremendas? Yo creo ahí, que ¿no? esa es la tercera fórmula para llegar a los 103, A ver. los 103 años. Un tipo que amó mucho, amó con pasión, y sí, le gustaban las mujeres, le encantaban las mujeres. Yo creo que ya se tenía que morir porque cualquier minuto iban a empezar con que Parra era muy piropero, porque además como están las cosas, no están los tiempos para Parra. Yo creo que ya era tiempo para que lo dejemos descansar en paz. Era tiempo de Amó compartir. Además mucho, que ya es inmortal. se enamoró mucho. Eso es bueno. Se enamoró profundamente. Claro. Se enamoró ¿Qué tipo de profundamente. mujeres? Sí. Distintas. Está esta sueca, está la ama de la Colombina y el Barraco. Hay otra mujer que fue muy importante en su vida, que murió, que es la musa detrás del hombre imaginario. Bueno, absolutamente maravilloso. No, hubo mujeres en su vida importantes. Pero esa mujer, perdón, porque todos amamos ese poema maravilloso, El hombre imaginario. Esa mujer entonces tiene que haber sido demasiado importante en su vida. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo con ella? Ella, sí, es que ella no es de las mujeres que se conocen bien en su biografía, pero sí tuvo unos 3, 4 años con él. Una mujer muy, muy bonita. Especial tiene que haber sido. Especial, sí. ¿Pero cómo le gustaba? ¿Le gustaban más hippies, más voluptuosas, más intelectuales? Mujeres de carácter. Mujeres de carácter, guapas, inteligentes. Era un gran conversador y piropero y viejo ladino. Le gustaban las minas. Pero era bueno para la fiesta, porque tú hablabas No. de la sobremesa y uno siempre se imagina, no sé, tiene la figura de Neruda, ¿no? Con estas grandes fiestas, comidas, invitados. Él no era así, ¿no? No era bacanal, ni de grandes comidas y grandes. No, se cuidaba. Lo que pasa es que también tenía la imagen del padre, una imagen más complicada, donde estaba metido el alcohol. Tomó distancia y siempre se cuidó. Un tipo que estudió mucho, leyó mucho. Eso toma tiempo, si no, no se puede combinar fiesta y conocimiento de manera tan profunda. Bueno, mucho tiempo, por lo menos. Un hombre tan matemático, bueno para los negocios, como tú decías, tenía muchas propiedades. O sea, él podría haber vivido como hubiese querido. Y así todo fue súper austero. ¿Cómo veía en la parte material? Es que venía una tradición, un tipo que viene de San Fabián de Alico. Estamos hablando de una vida bastante precaria. Sí. Él fue el primero que llegó a la universidad, después se trajo a sus hermanos. Y de hecho, él no creía mucho en la música, en esta cosa popular. O sea, a él le interesaba explotar el idioma, etcétera. Pero él estudió en la universidad, claro, y quería sacar a su familia de ese lugar. ¿No dijiste que le gustaba como el corretaje de propiedades, que yo nunca lo había escuchado? Ahora vamos a seguir revisando parte de la historia de Parra, pero son anécdotas de una persona que lo conoció a él y su entorno, como Pablo Maquena, que te lo agradecemos. Seguimos revisando. Proyecto para después de muerto. Resucitar. La vida es esa y no hay otra. Nada más. Uno no sabe, no tiene idea cuándo se va. Pero como dice mi tío Nicanor, uno va y viene, voy y vuelvo. Habló de la muerte con ironía y justamente esa frase es la que destaca hoy en su féretro, Voy y vuelvo, la promesa de resucitar de Nicanor Parra en la comuna de La Reina. A los 103 años falleció el antipoeta. ¿Se sabe algo de las causas de su deceso? Bueno, yo creo que lo mismo que me pasa a mí, pues. Ya estamos entrando en una edad, ya tengo 40 años, yo imagínense. El antipoema es una mezcla de pedantería y vulgaridad. Rupturista, irreverente, genio, talentoso, el hombre del humor negro, incomprendido, el antipoeta. Lo más relevante que dejó Nicanor Parra es justamente eso, el hacer de la poesía un lenguaje más simple, popular, bajarlo de la elite y acercarlo al chileno común. ¿A quién piensas dedicar tus obras completas? ¿A Dios exista o no exista? ¿Cuántas son Dios más Dios? 4.
alguien que te mueve la cabeza, alguien que te cambia tu forma de percibir el sonido de las palabras, las imágenes, el poder mirar el mundo de otra manera. Políticamente, ¿cómo te defines en la actualidad? Como un anarquista renovado. Un artista, un matemático, un físico, nunca separó esas áreas, las revolvió, las ordenó, las ejecutó. Nunca fue un hombre común, decidió cruzar la calle ancha y por un carril distinto, caminó en un lugar nunca antes transitado. Así fue la obra de Nicanor Parra, esa que no siempre fue bien recibida, algunas veces criticada, vista como absurda, aún así siempre dio que hablar. Esta es una película que se está haciendo con el hermano, sobre la vida del hermano de la Violeta Parra. Sí. Me gusta mucho él. ¿Te gustaba de esta familia? Yo soy el hermano. Ah, ¿el hermano? Mucho gusto conocerle. Dada la cantidad de tiempo que vivió Nicanor, dada la inteligencia de Nicanor para administrar su propio patrimonio, significó que buena parte de los chilenos, de los lugares más recónditos, en algún minuto de su vida tuvieran acceso a un poema de Nicanor Parra. A la orilla de un río imaginario, de los muros que son imaginarios, venden antiguos cuadros imaginarios. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, venden antiguos cuadros imaginarios. Venden antiguos cuadros imaginarios. Sin embargo, a pesar de esa cercanía y que hoy el mundo realza su legado, nunca recibió el premio Nobel. Lo que puedo decir al respecto es que el premio Nobel no deshonra a nadie. Y que entre tenerlo y no tenerlo, punto suspensivo. ¿Cómo se completa esa frase? Entre tenerlo y no tenerlo. Mejor tenerlo. Parece, ¿eh? Y Nicanor Parra recibió este lunes el premio más importante de la literatura hispana, el Miguel de Cervantes. El poeta no asistió, pero sí la generación más joven de su familia. A través de Twitter, la presidenta Michelle Bachelet recordó a Nicanor Parra. Lo mismo hizo el presidente electo Sebastián Piñera en el nombramiento de su gabinete, uno de los más grandes artistas chilenos, un hito por sí solo, conocido por algunos como el antiprofesor. Era capaz de plantear temas serios, pero al mismo tiempo él decía: y estoy diciendo esto en serio, y después esperaba, o en broma. Precisamente hace unos años, Ramón Castillo participó en la exposición que mostró a Nicanor Parra en las aulas, un archivo fotográfico en sus clases en la Universidad de Chile. Ese juego que tenía de la verdad absoluta, el poder relativizar las ideas, los grandes emblemas, en ese sentido era un absoluto posmoderno también. Yo entiendo que ustedes lo saben, que los funerales van a ser en Las Cruces y que ya se han obtenido las autorizaciones para que la sepultación sea dentro de lo que era su propiedad. Este jueves sería trasladado el antipoeta a Las Cruces, lugar que este martes recibió el homenaje del público. Nosotros lo veíamos mucho afuera de su casa, caminando en la playa. Él estuvo en alguna ocasión acá con nosotros compartiendo un asado, una botella de vino, que él siempre llegaba con su botella de vino. Una lamentable pérdida, pero nos dejó mucho por aprender. En su tierra natal, San Fabián de Alico, se decretó duelo por 3 días. Nosotros tenemos que estar orgullosos que él haya sido de acá. El voy y vuelvo del hombre que a sus 103 años vistió de luto a nuestro país, justo el día en que se conmemoró un año más de la muerte de Pedro Lemebel, no sin antes dejar por escrito sus últimas instrucciones. Cuidadito con velarme en el salón de honor de la universidad o en la casa del escritor. De eso no cabe la menor duda. Malditos sean si me velan ahí. Mucho cuidadito con velarme ahí. Ahora bien, ahora mal. Ahora, vélenme con los siguientes objetos: un par de zapatos de fútbol, una basinica floreada, mis gafas negras para manejar, un ejemplar de la Sagrada Biblia, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, vélenme con el gato dominó, la voluntad del muerto que se cumpla. Estamos con imágenes de la reina, de ese lugar que él protegió tanto. En algún par de fotografías, Pablo también dio entrevistas para apelar a la protección precisamente de ese entorno y tenía muy relación con los vecinos que lo conocían hace cuántos años.
Yo creo que en La Reina estuvo muchos años y todavía vivían sus hijos. Lo que pasa es que ya hace un tiempo él estaba en Las Cruces y ese era su lugar. Ahora volvió porque estaba enfermo, volvió estos últimos días. Una infección urinaria creo que fue lo que se le llevó. Y una de las cosas que queda pendiente y que todos dicen se merecía el Nobel. Y ahí a él le preguntaban, lo veíamos en la nota, si le hubiera gustado tenerlo, bueno, entre tenerlo y no tenerlo, decía. Sí, lo que pasa es que lo que hace con el lenguaje, lo que hace con la poesía y el golpe que da al rumbo de la poesía es muy importante. O sea, el Nobel podría haberlo... Siempre estuvo ahí. Siempre estuve 4 o 5 veces Nominado. en la nómina. Y se ganó premios muy importantes. Y él se reía mucho de esto, y no solo eso. Él decía como que le importaba, no le importaba, pero siempre estaba atento. Y de hecho, era muy divertido y se reía mucho de sí mismo y creaba situaciones que eran muy raras, porque decía, no, el Nobel da lo mismo. Entonces uno miraba y al lado estaba conversando con él, y en la mesa al lado un libro de este volado, los discursos del Nobel. Todos los discursos de todos los ganadores del Nobel histórico. Y un tipo además muy visionario. Él dijo, mucho antes de que le dieran un premio Nobel a un cantante, detrás del cantante hay poesía, sobre todo en Dylan y en muchos otros, en su hermana Violeta. Violeta perfectamente se podría haber ganado el Nobel si hubieran pensado en el Nobel antes. Ella está al nivel de Parra absolutamente. Y él dijo, Dylan se merece el Nobel. Ah, él lo dijo, lo anticipó. Sí, lo dijo mucho antes. Dylan se merece el Nobel por un par de versos. Por algo puntual. Por un par de versos que escribió, se merece el Nobel. Porque se sorprendió, entiendo, en una disquería escuchando a Bob Dylan y de ahí hubo ahí una especie de adoración. ¿Qué pasó ahí con el Nobel? Porque, bueno, uno ve el Premio Nacional de Literatura, el Premio Cervantes. ¿Qué falta? A veces hay otros factores que también influyen. Sí. Hay quienes piensan que este amor que tuvo con esta poeta sueca, la poeta sueca también era parte del jurado, no, tenía relación con el mundo, ahí no. dice la zancadilla, el despecho puede ser muy no, o servía, no sé. Pero a ver, la poesía de Parra y Parra como personaje poético es muy importante en el mundo entero. Y mucha gente apoyó esta candidatura. Pero hay que entender también que es un poeta difícil de traducir. Esa cosa que toma del lenguaje de la calle es muy propio nuestro también. Ahora es un juego que existe en todos los idiomas. Parra tenía algo de... Es muy curioso como personaje, porque lo que hace con el lenguaje, Parra nunca es vulgar, siendo que toma el lenguaje de la calle. Parra es una mezcla de lore inglés con punky, pero todo al mismo tiempo. ¡Qué buena mezcla! Todo al mismo tiempo. Entonces, y eso lo hace explosivo. Y lo que hace con el lenguaje, estos artefactos son pequeñas bombitas. Pequeñas cosas que están a punto de explotar. No me logro imaginar su casa. Alguna gente dice que era oscura, que tenía como unos pasillos. Era ordenado. Tú dices que tenía muchos libros. No, se lo imagina así. No, bastante desordenada. Sí, libros, papeles y cosas pegadas por todos lados. Y la casa tenía una biblioteca muy linda en La Reina. ¿Ya? Compraba muebles, así como compraba lo que decía las propiedades. Sí, era un tipo obsesionado. Yo sé que en los años, o sea, durante un tiempo le bajó por las propiedades. Pero como leía un diario. El Mercurio se pasaba toda la mañana y decía, esta propiedad que quedaba en la cordillera, por no sé dónde, un sitio en Santiago, agarraba su Volkswagen, y partía y negociaba y compraba el sitio y el otro, y así se hizo de sus propiedades. Cosa que uno no tiene idea. No, pero hoy queremos seguir conversando contigo, Pablo, anécdotas, que nos cuentes cosas de la vida y la historia de Nicanor Parra, pero vamos con Pancho Sanfurgo, que está afuera de la casa de Nicanor en La Reina, donde lo están velando. Pancho. Hola Mari, acaba de llegar la carroza fúnebre que va a transportar a Nicanor hasta la Catedral de Santiago, una carroza fúnebre del Hogar de Cristo, que llega además junto a otros 3 vehículos que van a transportar a la familia, al círculo más cercano de Nicanor Parra, para ser homenajeado, para ser honrado, que finalmente el sentido de este viaje a la catedral, que se conversó con la familia, que inicialmente quería hacer algo cerrado, algo privado, que finalmente entendieron que Nicanor Parra ya no es tan solo de los Parra, es casi propiedad de todos los chilenos y del mundo. Entonces
va a ser homenajeado en la catedral para quienes quieran ir, presentar sus respetos, dejar sus flores con un voy y vuelvo, dejar sus flores con algún mensaje de tantos que nos deja Nicanor Parra. En algunos minutos más, nosotros por supuesto vamos a seguir todo lo que ocurra desde aquí a la catedral. En algunos minutos más la carroza ya debiera ingresar hasta aquí, la casa de Nicanor Parra en La Reina, numeración 272D. Hay algo curioso también en la numeración propia de la casa de Nicanor Parra, esta D de Dios, que él siempre dijo, tenía hasta su propia numeración de casa, era uno más de sus artefactos, y hasta acá llega esta carroza fúnebre que pronto va a llevarse a Nicanor Parra por última vez desde esta casa aquí en La Reina. Ahí está Francisco Sanfurgo con lo último que está en la comuna de La Reina. Insistimos que es un lugar que él quiso proteger mucho, Mari, y desde ahí va a ser llevado hasta la catedral, para que la gente, por supuesto, que lo vaya a ver, y luego a Las Cruces. Así es, y tenemos también contacto telefónico con Cristian Barken, que también conoció mucho a Nicanor Parra. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Cristian. Para que tú nos digas un poco y resumas a la gente quién era Nicanor Parra. A ver, lo primero que hay que decir es que yo estoy, de algo tengo una certeza, digamos, y es que lo más importante que tenemos en Chile son nuestros poetas, han sido nuestros poetas, es la poesía, es decir, es el patrimonio cultural más potente que nos da más identidad y que podemos mostrar con orgullo en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, hay que colocar a Nicanor Parra dentro de ese contexto, o sea, él es uno grande dentro de los más grandes que hemos tenido en Chile, en todos los ámbitos, ¿eh? Porque no creo que en ninguna otra actividad hayamos hecho cosas tan significativas, tan trascendentes, tan auténticas como en la poesía. Ahí está la figura de Violeta Parra, la figura de Neruda, la figura de Mistral, la figura de Huidobro, son todos creadores geniales, y ese es un gran misterio. ¿Por qué la poesía y la antipoesía de la que podemos hablar ahora se ha dado también en nuestro país? Y para ti, ¿cuál fue la gran genialidad de Parra? Lo que pasa es que yo creo que Parra hizo, yo lo llamé una vez un golpe de Estado al idioma español. Él realmente cambió totalmente la manera de entender lo que era la poesía. A pesar de que la palabra antipoesía la había usado ya antes Vicente Huidobro, en un poema Altazor, cuando él dice: aquí yace Vicente Huidobro, antipoeta y mago. En realidad Nicanor Parra lo que hizo con el libro Poemas y Antipoemas es traer una manera de escribir, una manera de nombrar las cosas, una manera de hablar que destruye, que demuele completamente la forma solemne y sagrada que tenía la poesía, sobre todo en Chile antes, entonces, y en el idioma español. Es una revolución gigantesca, copernicana, para usar un término de la física, ya que él era un físico. O sea, claro. ¿Cristian? Sí, te habla Nacho. Bueno, gracias por conversar con nosotros. Estamos también con Pablo Maquena, nosotros acá, que él relataba la primera vez que como que se encontró con él y un encuentro que tuvo también con su hija. ¿Recuerdas tú esa primera vez que conversaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo abordaste? ¿Sabes? ¿Me estás hablando a mí, no es cierto? Sí, a ti. Ya, es que pensé que estabas hablando con Pablo Maquena. No, que él no había contado eso, te queremos escuchar a ti. Mira, yo con Nicanor Parra estuve muchas veces, sobre todo, fíjate, en la década del 80, cuando nosotros hacíamos un periódico poético que se llamaba Noreste, lo fuimos a ver varias veces a su casa La Reina, y en esa época Nicanor Parra estaba muy solo en Chile. Lo primero que sorprende es que Nicanor Parra, un poeta de esa envergadura, de esa potencia, haya permanecido en Chile. Él y Enrique Lin fueron los grandes que permanecieron en una época bien oscura desde el punto de vista cultural, bien apagada, como era la década del 80. Piensen ustedes que el golpe militar fue el año 73. Y yo fui a ver varias veces a Nicanor Parra La Reina, y Nicanor Parra no necesitaba con nadie, con muy poca gente. Lamentablemente un sector obtuso, un poquito rato, de una izquierda ortodoxa, diría yo, que no le perdonaba el que tomaba la con la mujer de Richard Nixon, ¿no? Pero lo que pasa es que nunca entendieron que Nicanor Parra era una figura anarquista, una figura libertaria, que fue crítica tanto de la derecha como de la izquierda, que rompía los moldes de las ideas hechas, los clichés, digamos, sobre todo, y la beatería, sobre todo en el ámbito político. Y tuve encuentros muy divertidos
divertido y muy notable con él. Lo que puedo contar como anécdota doméstica es que yo salvé a Nicanor Parra de que se produjera una explosión de gas en su casa. ¿Cómo así? De verdad, estábamos ahí leyendo unos poemas, me acuerdo de unos poemas de La Chochera que le llamaba él, que me parece que nunca publicó, puede que me equivoque, pero eran unos poemas bien sentimentales, bien emotivos, bien melancólicos. Y de repente yo empecé a sentir olor a gas y le dije, Nicanor, que hay olor a gas. Me dijo, no pasa nada. Y insistí porque tengo una nariz privilegiada, una nariz grande y finalmente nos dimos cuenta que había un escape y tuvimos que llamar a la empresa de gas, no sé cuál era. Y bueno, era un tremendo escape de gas, digamos. O sea, nosotros no hubiésemos ido y tal vez la casa de Nicanor Parra hubiera volado por los aires, la casa de la reina. Imagínate. Pero tremenda anécdota. Muchas gracias, Cristian, por este contacto con nosotros y muy buenos días. Y también le agradecemos mucho a Pablo Maquena, muy entretenido.